del grupo de biblistas norteamericanos que se llamaban el Jesus, que buscaban el acceso al Jesús histórico. Y el grupo del contexto, del que forma parte de los más renombrados Bruce Malina, que fue de los fundadores, y Jerome Neire, jesuita que enseña aún en Notre Dame, ellos decidieron formar este grupo del contexto con un abordaje a la interpretación desde la antropología cultural, por considerar que el acceso al Jesús histórico es siempre una aproximación, mientras desde la antropología cultural sí se puede acceder con más certeza a el sistema social en el cual Jesús vivió. Y para eso van a establecer unos modelos. Bueno, este es el planteamiento. Desde el área de la antropología cultural es posible acceder a algunos modelos útiles que pueden ayudar a profundizar en el contexto social de las formas de conducta de la gente que aparece en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Hasta el siglo XX, la mayor parte de los estudios sobre el Nuevo Testamento se centraban en análisis gramaticales y literarios, en la descripción histórica de hechos y personajes, en la información geográfica y arqueológica, información toda de gran valor, pero no quedaba suficientemente claro la diferencia entre el obrar y la configuración de la sociedad entonces con la de ahora, es decir, el contexto cultural que dio origen a los textos y sin más se comprendían desde una visión etnocéntrica y anacrónica. Vamos a hacer un ejercicio, es el ejercicio que plantea Bruce Malina al inicio de su libro, del cual esta ponencia es una recensión, El mundo del Nuevo Testamento. Y él pone al inicio de su libro, imaginándose a unos turistas que van a Grecia y que escuchan un texto en griego. Pone el texto en griego, que es un texto de Mateo sobre los eunucos por el reino. Y obviamente estos turistas no entienden nada porque lo escuchan en griego. Entonces les ofrece la traducción, pero siguen entender nada, sin entender nada. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a empezar y lo vamos a hacer no desde un texto, bueno, sí desde un texto, pero desde un texto vivo, de una cultura viva, ¿verdad? Vamos a darle al siguiente para leer el texto. Quiero que pongan atención en este texto, que lo lean bien, que se fijen en el espacio, en el tiempo. Aquí está. Lo voy a leer. Que te onoma murre huegachati, siname huichimova pereami ima chirakiri, mujer vinere garako gayamema, tami sirigatibu, eche rega veranira, mamurrega era, gena huichimova, mapurrega reugachiru, tami ko haga necero, hipiragüe, sinibima, atami huecawi, mapota mujer minina ora, mata rega huecawi, eche mapotami risu ahora, taikota mina kiri, mata chaquena simaba. Maparita chaquena yurowa, chaquena meranarina, dere betiameru. O sea, es el mismo ejercicio que pone él, solamente que aquí es rarámuri, o sea, el idioma de la cultura rarámuri. Bueno, ¿qué entendieron? Bueno, vamos a ver una traducción en español. Si en español es más entendible una traducción en equivalencia dinámica, vamos a ver entonces la traducción, es el Padre Nuestro. ¿Cómo sería? ¿Cómo suena? ¿Qué es lo que están escuchando los rarámuri cuando se reza el Padre Nuestro en la comunidad? Aquí hay algunos errores, yo había puesto ya los cambios, pero bueno. Dice, Padre Nuestro que está sentado en el lugar de los que tienen nombre. Solo tú eres bueno y todo. No, la palabra absoluto no lleva, y todo. Cuídanos gobernándonos, y así será como tú lo deseas en esta tierra y como en el lugar de los que tienen nombre, o el cielo. Cuídanos, dándonos de comer hoy y siempre. También perdónanos lo que nosotros hacemos ofendiéndote, así como nosotros perdonamos a los que nos perjudican. No nos dejes andar por el mal camino y cuando nos lleve a lo malo, manda a un lado al que vive abajo. Veregan ira, así sea. Bueno, es una de las oraciones que usamos allá, el Padre Nuestro en las Eucaristías. Hay varias versiones según el lugar, pero esta sería una traducción al Padre Nuestro en equivalencia dinámica. O sea, hay palabras que no pueden traducirse como reino, no existe.
o la palabra amor no existe en el rarámuri, y lo más cercano es cuidar. Cuando yo quiero hablar de amor, tengo que usar la palabra cuidar. O cuando me persino, no puedo decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra nombre tiene un significado absolutamente distinto al de la cultura hebrea, que es muy importante. Los rarámuri tienen 5 nombres, se lo cambian cada día. No tiene sentido un Dios que tiene nombre. Sí, ellos designan a Dios como nuestro pobre Dios. No porque estén pobreteando a Dios, sino porque el piropo, la alabanza más grande que se le puede dirigir a Dios no es decirle, como a nosotros, Dios todopoderoso y eterno, absolutamente abstracto y que deviene de la cultura romana. Nosotros nos damos cuenta que la palabra cuidar es más concreta, expresa más relacionalidad, y entonces cuando nos persinamos decimos honoruame quirora Jesucristo vite santo y viga así, es decir, Padre, cuídanos, como Jesucristo lo hace, y también al Espíritu Santo. Eso sería el persinarse, ¿no? Lo que nosotros, con decir en el nombre del Padre, que en realidad, si lo preguntamos a las personas, no te saben explicar qué es eso de en el nombre del Padre, de dónde viene eso. Bueno, entonces vamos a ver otro texto. Aquí, obviamente, no existe la palabra mal, pero sí existe el que es malo y el que vive abajo. Bueno, vamos a ver otro texto. Adelante. Vamos a volverlo a poner. No, el anterior lo ponemos. No, dale, dale. Es un texto, dale. Ok, veamos este texto. Vean lo más que puedan. Ponemos el sonido, que es importante. Veamos el espacio, el tiempo, que podemos. Es un texto que entendieron. Está clarísimo. O sea, es la danza de los fariseos, que nunca vieron hablar de los fariseos en el Evangelio de Jesús. Son los fariseos. ¿Qué me lo dice? Las plumas, la danza, que es la manera de orar que tienen los rarámuri, no son conceptuales, son simbólicos, no usan la palabra para orar, usan la danza. Las manchas que tienen en el cuerpo es el pecado, está clarísimo. O sea, están haciendo una danza de Domingo de Ramos, perfilándose hacia el jueves y el viernes, donde ellos van a estar contra Jesús en un largo vía crucis que se hace de 3-4 días, acompañando a Jesús, acompañando entre comillas, porque ellos no son los buenos, son los malos, los fariseos. Y van a resucitar también, representan a la humanidad pecadora, y que con la resurrección de Jesús serán convertidos en hombres nuevos que se van a despintar y van a usar otro tipo de vestimenta. Está clarísimo. ¿Cómo es que no? O sea, a ver, vamos a ver otro texto, a ver al que sigue. Vamos a ver el que sigue. Bueno, vamos a ver. Este texto es reciente, es del 6 de enero. Adelante. La comunidad, las mismas personas, pero en otro tiempo litúrgico, que sería el 6 de enero. Algo ahí, de hecho nunca nos vestimos como así, celebramos pero una procesión
con 3 vueltas, por ahí uno trae el niño Dios, porque se está refiriendo a para intentar la fe, porque han haciendo un baile de perdón, para decirle a Jesús, híjole, perdón por el mundo al que veniste. Es un baile de perdón con mataquín muy propio del norte de Italia, del sur de Alemania, hasta la vestimenta es parecida, igual. Es el baile por el que más son conocidos los rarámuris. Ahí van las autoridades. Hay que darle 3 vueltas al niño porque es varón, si fuera niña se darían 4 vueltas. Es el inicio de la Eucaristía. Clarísimo. ¿Por qué el violín? ¿Por qué la guitarra? Bueno, un texto más. Vamos a poner otro texto, el que sigue. Que este es un texto. Sí, el texto que sigue es al finalizar. Entonces, en torno al templo se está haciendo la purificación, que se hace con este cáscate que se prende, todo se purifica. ¿Sí? Y bueno, volvemos a poner. Hay hombres y mujeres, las mujeres están acá entrando al templo donde hay otra humareda, tienen que entrar rápido porque uno siente que se asfixia, y es una ceremonia de purificación después de haber celebrado la máxima de la Eucaristía. Usan los tambores con el parente de Pascua, una liturgia católica, absolutamente aprobada por el Papa y todo, no es nada que ver, ni siquiera es folclore, es absolutamente oración, purificación comunitaria, simbólica, en vez de una oración donde digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, o sea, se hace así. Bueno, entonces, estos 3 textos están clarísimos. O sea, yo veo y entiendo perfectamente todo, como ustedes lo entendieron. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar y nos damos cuenta, vamos a avanzar, ¿verdad? Esto, al acercarnos a la Biblia durante siglos, no quedaba suficientemente claro la diferencia entre el obrar y la configuración de la sociedad entonces con la de ahora. Es decir, el contexto cultural que dio origen a los textos y se comprendían desde una visión etnocéntrica y anacrónica. Siguiente. No es suficiente para la comprensión de la Biblia la traducción a la lengua del lector actual. Se requiere mucho más para descubrir y comprender el significado de un texto. Si el significado depende de un sistema social, una comprensión adecuada de la Biblia requiere una cierta comprensión del sistema social incorporado en las palabras que forman la escritura. La razón principal del grupo de contexto del que Bruce Molina fue parte es la convicción de que el acto de lectura es de un modo básico y fundamental un acto social. Lectores y escritores participan siempre en un sistema social que proporciona las claves para leer entre líneas. Los significados están inmersos en un sistema social compartido y entendido por todos cuantos participan en cualquier proceso de comunicación. Aunque a veces se pueden comunicar significados no enraizados en un sistema social compartido, tal comunicación requiere inevitablemente una explicación suplementaria. Tal comprensión de los vínculos sociales del proceso de leer ha sido confirmado por estudios modernos sobre la lectura, que el Padre Máximo y algunos más han puesto de manifiesto en esta asamblea. Entonces, los escritores considerados, o sea, que tienen consideración de sus lectores, los escritores considerados tratan de situar a sus lectores empezando con escenarios que sus lectores puedan entender fácilmente. Y teniendo tal comprensión compartida, un autor puede después seguir con lo que es nuevo o desconocido. Y podemos decir que entre autor y lector se establece un contrato. ¿Sí? Pero nosotros descubrimos que los autores de los evangelios del Nuevo Testamento violan su contrato autor-lector con los lectores de nuestra sociedad tecnificada. Es decir, ellos ni empiezan con lo que nosotros sabemos del mundo,
ni hacen el más mínimo esfuerzo por explicar su antiguo mundo en unos términos que podamos entender desde nuestra experiencia contemporánea. O sea, dan por supuesto que somos mediterráneos, orientales del siglo I y que compartimos su sistema social. O sea, otra forma de decir esto es simplemente tener en cuenta que ningún evangelista pensaba en los hombres y mujeres de hoy en el momento de escribir. Pero si ustedes le preguntan a las personas en las parroquias si los autores de la Biblia escribieron para nosotros, la gran mayoría les va a decir que sí. Solo después reflexionando entienden que no fue así. Por tanto, si queremos hacer efectivo ese contrato autor-lector, al menos en el caso de la lectura del Nuevo Testamento, tenemos que hacer el esfuerzo de ser unos lectores considerados, ya que los autores no son considerados con nosotros. Para ello, nos dice Bruce Malina, no ha sido siempre prioritario entre los estudiosos de la Biblia esforzarse por ser lectores considerados. Consciente o inconscientemente hemos usado con frecuencia imágenes o escenarios mentales extraídos de la moderna experiencia occidental para rellenar las descripciones no escritas que han de completar el texto. Eso es lo que se llama, por este grupo del contexto, una lectura etnocéntrica y anacrónica, que son bastante comunes en nuestras sociedades e iglesias. La cuestión crucial es poner de relieve que el Nuevo Testamento fue escrito en lo que los antropólogos denominan una sociedad de alta contextualización, y vamos a subrayar esta alta contextualización. Es decir, la gente que se comunica entre sí en las sociedades de alta contextualización da por supuesta la existencia de un conocimiento perfecto, ampliamente compartido del contexto de todo lo mencionado en la conversación o en la escritura. O sea, por ejemplo, un texto de baja contextualización sería un instructivo, donde el instructivo te dice todo lo que tienes que hacer, a dónde dirigir los dedos para aprender, cómo tienes que enchufar, o sea, todo está dicho en un instructivo. Tiene baja contextualización. Pero los textos del Evangelio, los textos del Nuevo Testamento de la Biblia, son textos de alta contextualización. O sea, son muchas las cosas que el texto no dice porque lo da por supuesto que quienes están escuchando lo entienden. Por eso, esos autores recurrieron a textos esquemáticos que se entendían o eran muy impresionistas, o sea, manifestaban su subjetividad en esos textos. Es el caso de los 4 evangelistas, por ejemplo. Y que dejaban muchas cosas a la imaginación del lector o del oyente. Codificaban mucha información en afirmaciones simbólicas o estereotipadas bien conocidas. Y de este modo pedían que el lector completase grandes lagunas de las porciones no escritas del texto. Se daba por descontado que los lectores conocían el contexto y entendían las referencias en cuestión. Entonces, de este modo, la Biblia, como casi todos los escritos en el mundo mediterráneo de alta contextualidad, da por supuesto que los lectores tienen un amplio y adecuado conocimiento de su contexto social. Si tenemos en cuenta los lectores no mediterráneos que leen textos mediterráneos lejanos en el tiempo y el espacio, como son los que manifiestan la cultura presente en los evangelios, es necesario aclarar que esto requiere una recontextualización. Y este término hace referencia a los diferentes modos en que distintos lectores pueden completar un texto como resultado de volverlo a leer de sus diferentes contextos sociales. Y hay que decir, los textos pueden ser descontextualizados cuando son leídos históricamente, por ejemplo, debido a sus características estéticas o formales. Son buenos estudios, pero que no toman en cuenta suficientemente el contexto. Sí, un poco lo que nos dice el padre Máximo de, bueno, ¿por qué se utilizó ese esquema o por qué se utilizó esta forma literaria o este género? Una simple lectura de Lucas 4, del 1 al 4, pondrá de manifiesto que los documentos evangélicos contienen lo que el autor dice que la gente anterior a él dijo que Jesús dijo e hizo. Obviamente, la actividad y las enseñanzas de Jesús fueron recordadas, reapropiadas, reaplicadas durante unos 50 años antes de que el autor del Evangelio de Lucas pusiera por escrito su propia versión de la historia. Es decir, en cada momento que se volvía a contar la historia en el espacio de tiempo que va de Jesús a Lucas, se constituyó un nuevo paso en el proceso de recontextualización. O sea, cada lectura es una recontextualización. Y obviamente
lo mismo decimos nosotros, ¿no? El lector moderno, cada que lee, hemos visto suficientemente en esta asamblea, va recontextualizando. Bueno, entonces la preocupación de la antropología cultural es este fenómeno del traslado del texto desde el continente cultural mediterráneo en que fue escrito al nuevo escenario de la sociedad occidental industrializada donde ahora es leído. Es decir, se trata de recuperar los sistemas sociales implícitos en los textos en la medida de lo posible, porque solamente así seremos capaces de completar los textos escritos como lectores considerados o lectores respetuosos que para bien o para mal hemos trasladado esos textos a un mundo que les es extraño. La interpretación desde las ciencias sociales del Nuevo Testamento y en particular desde la antropología cultural constituye una aproximación natural para cualquiera que haya pasado un trance de choque cultural y eventualmente haya llegado a entender y apreciar a otros grupos de seres humanos culturalmente distintos. Resulta incluso más natural para mí después de un contacto de 30 años con el pueblo rarámuri de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. De hecho, yo llego a la antropología cultural más que por el estudio de la Biblia, por el análisis de la cultura tarahumara para poder establecer el diálogo intercultural. Y nosotros les ofrecemos a iglesias o al gobierno del estado de Chihuahua, a otros gobiernos, el que realicen estos diálogos o estos cursos o talleres de diálogo intercultural para poder entender a la cultura de los pueblos originarios. Es decir, que ellos tienen otra concepción del tiempo, del espacio, de la familia, de los recursos, de su cosmovisión acerca de la naturaleza, acerca de los bienes, etcétera. Sí. Entonces, el estudio de la Biblia y la antropología cultural, ¿verdad? Buscan interpretar los textos adecuadamente. Es decir, cómo una persona de habla hispana de esta sociedad posmoderna y globalizada puede llegar a una comprensión a fondo de un texto bíblico sin una información relativa al mundo mediterráneo del siglo I. Y hoy en el campo de los estudios bíblicos, bueno, no son una novedad. Las cuestiones relativas a las normas y valores sociales que constituían la Palestina del siglo I y el mundo grecorromano. Siguen siendo muy importantes los métodos que nos ayudan a conocer esas normas y valores sociales para la comprensión de la Biblia en general. Pero es no solo una aproximación útil, la antropología cultural, sino indispensable, porque las mismas traducciones a las lenguas más utilizadas hoy toman en cuenta a la antropología cultural para situar el lugar de origen de los textos, así como el espacio y el medio ambiente, entre otras circunstancias de distinta índole, que obviamente no son presentadas en atlas, enciclopedias, diccionarios bíblicos. Y obviamente se ha hecho hoy más clara la relación entre las formas literarias y modelos de lenguaje y el contexto social, no solo que dio origen a los textos, sino también el contexto social del receptor actual. De manera que haya no solo un conocimiento pertinente de textos antiguos, sino a la vez de nosotros mismos en base a 3 presupuestos que Bruce Malina pone de relieve en su obra El mundo del Nuevo Testamento. Y son estos: conocimiento de datos o conocimientos que, es decir, la información sobre algo o alguien, su situación en el espacio y en el tiempo. Conocimiento de relación o conocimiento como, información necesaria para usar algo o tratar a alguien de forma correcta o entender cómo se generan usos e interacciones. Conocimientos de principios o conocimiento por qué. Es la información sobre las claves culturales, sobre los modelos culturales detrás de los hechos relatados, junto con la fe en y el compromiso con. Es decir, el conocimiento de principios hace referencia al marco general, a los valores y significados que explican en definitiva la conducta. Porque finalmente los seres humanos son representantes individualizados o personalizados de la naturaleza humana inmersa en culturas particulares. Esto significa que todo conocimiento humano es objetivo, subjetivo y social. Es decir, todos los seres humanos son enteramente iguales. La naturaleza, el ello,
Todos los seres humanos son totalmente diferentes, la persona, yo. Y todos los seres humanos son algo iguales y algo diferentes, la cultura, el nosotros. Por tanto, toda lectura de un texto bíblico es un encuentro intercultural, como todo encuentro con un pueblo originario es un encuentro intercultural. Ustedes tuvieron a través de estos pequeños videos un encuentro intercultural de celebración religiosa de la Navidad, fueron pedacitos, y de la Semana Santa y una Pascua, donde la danza y donde la cosmovisión de un pueblo considerado en el mundo uno de los más resistentes culturalmente se hace manifiesta. Pero además, porque la misma propaganda FIDE considera que la cultura rarámuri es uno de los pueblos originarios que ha logrado una inculturación del evangelio, es decir, ellos fueron capaces durante 100 años, viviendo solo su fe, o sea, sin atención pastoral de los jesuitas por su expulsión, ellos reinterpretaron su identidad desde su fe cristiana, aceptaron el bautismo y son el único pueblo en el mundo que en su denominación de origen se llaman los Rarámuri Pagotuame. Rarámuri Pagotuame quiere decir la gente bautizada. Es decir, ellos fueron capaces de raramurizar el cristianismo y de cristianizar los rarámuri, haciendo en esos 100 años de gracia donde el Espíritu Santo los acompañó y había un solo sacerdote que atendía desde Chihuahua a toda la Sierra Tarahumara, que es más grande que varios países y que muchos estados de la República, y que pues iba a veces solamente a sacramentalizar. Entonces, por eso la Tarahumara es vista como uno de los lugares de auténtica inculturación del evangelio desde el pueblo que reinterpretó su identidad originaria y donde su forma de identidad está dada por la fe cristiana, sobre todo siendo una comunidad de oralidad donde no existe la lectoescritura y donde curiosamente desde la oralidad, con lo fluido que es la comunicación oral, se ha mantenido casi intacta, sobre todo en algunas regiones, su identidad cristiana, que es al mismo tiempo identidad cultural. Bueno, entonces, el acercamiento a los textos es precisamente un contacto con una cultura de un pueblo diferente al nuestro en el tiempo y en el espacio, tal como si tuviéramos nosotros un contacto con una cultura de un pueblo originario hoy. Y aunque formemos parte del mismo país, cada pueblo indígena es una nación diferente, que es como hoy se les denomina. Ya no se usa pueblo indígena, incluso ni pueblo originario, sino naciones. Y algunos estados han avanzado en la legislación de reconocer la multinacionalidad. Bueno, consideremos entonces lo relativamente lejos que podemos estar de la comprensión de algunos escritos del Nuevo Testamento, como los sinópticos o Pablo. Es decir, nos encontramos ante un conjunto de escritos helenísticos del siglo I, después de Cristo, el cuando, redactados en griego en su mayor parte por personas de cultura judeo-helenista, proveniente de las riberas nororiental y oriental del Mediterráneo, que, quién, dónde, en un área donde las lenguas normales sean los dialectos griegos y semitas, región que formaba parte del Imperio Romano y donde la lengua compartida era el griego común. Bueno, para cuestión de tiempo voy a avanzar, pero lo que busca la antropología cultural es entender que el mundo de los seres humanos es un mundo social interpretado culturalmente, es decir, cultura es todo lo referente a los significados y sensaciones claramente compartidos, característicos de un grupo determinado en un tiempo y espacio precisos. Y el lenguaje es un aspecto importantísimo y el mejor ejemplo del significado de la cultura. O sea, cuando no compartes las formas de un lenguaje, simplemente no lo entiendes. Cuando no compartes los modelos de conducta, simplemente no entiendes lo que está haciendo una persona, como nos ocurrió a nosotros al ver estos videos, ¿verdad? Para evitar las trampas tendidas por el etnocentrismo a la comprensión, es útil, dice el grupo del contexto, diseñar el gran marco en el que encaja con naturalidad cualquier determinado pensamiento, expresión o acción. Es decir, este marco es el sistema general de toda cultura, la matriz cultural.
Y entonces ellos establecen como clave de lectura de toda cultura, incluidas las antiguas, ¿sí?, estas claves culturales que señalaré muy de paso: la percepción, el sentimiento, la acción. O sea, en todas las culturas se dan estas claves de interpretación. La percepción son los elementos que definen el modo en que debe ser percibido una persona, una cosa o un acontecimiento. El significado que tiene respecto a mí y a los demás. O sea, es la orientación cognitiva de la cultura. Eso sería la percepción. El sentimiento son los aspectos que nos dicen qué y cómo hemos de sentir en una determinada situación. Es decir, todos aprendemos el modo de sentir según cada situación específica. La acción son los elementos que nos dicen qué debemos hacer o evitar tanto en situaciones generales como en específicas. La creencia son los aspectos que nos dicen en qué tenemos que creer y qué tenemos que profesar. Creemos en las personas, cosas o acontecimientos en defensa de los cuales deberíamos y podríamos ser intolerantes en caso de que fueran cuestionados, burlados o ridiculizados. La admiración son las relaciones que nos dicen a qué y a quién hemos de mostrar respeto, a qué y a quién deberíamos admirar. Pensemos que así tenemos una relación con nuestros papás, con la autoridad, en fin. El esfuerzo, los modos que nos dicen las metas que merecen la pena en la vida, con otras personas significativas que legitiman nuestra selección de esas cosas que valen la pena en la vida. O sea, estas serían pues las claves culturales con las que se puede accesar a la lectura de toda cultura, también a la lectura que se manifiesta en los textos. Entonces, la antropología cultural tiene como finalidad principal entender culturas distintas a la nuestra, mediante la formación de modelos adecuados que no son superficiales ni imprecisos. Y estos modelos, pues son tres, hay más, pero serían los que el grupo del contexto aplicó en su lectura de los evangelios. El modelo funcionalista estructural, es decir, la que ve a la sociedad cohesionada e integrada por consenso sobre significados, valores y normas en distintos sistemas sociales como la familia, el gobierno, la economía, la educación, la religión. Todas estas son instituciones sociales que interactúan en una sociedad de un modo cooperante y armonioso. Sí, es, bueno, las estructuras que tiene todo sistema social. Pero también hay otros, pueden estar siempre presentes los modelos para el análisis. El modelo conflictual, que presupone que todas las unidades de la organización social, es decir, las personas y los grupos de una sociedad, están en cambio continuo, al menos que una fuerza intervenga para corregir ese cambio. Y el modelo simbólico, que presupone que la conducta del ser humano individual y del grupo está organizada en torno a significados y expectativas de carácter simbólico, adheridos a objetos socialmente valorados. Sí. De hecho, la lectura de la cultura rarámuri se tiene que hacer como una lectura simbólica para entender lo que vimos ahí. Sí. Bueno, cuando estudiamos, pues vimos cuáles eran, por ejemplo, estos modelos desde los cuales podemos acceder a una lectura de los evangelios. Voy a solamente a señalarlos, ¿no? El honor y la vergüenza. Recuerdo que pues mis maestros en la pontificia nos hacían leer este esquema para poder entender este honor y la vergüenza como uno de los valores centrados en el mundo mediterráneo del siglo I. Y o sea, cuando tú lees el valor que tienen el honor y la vergüenza y aplicas a los textos este modelo, te das cuenta que puedes entender las formas de hablar de Jesús, los cuestionamientos que él recibe de su sociedad, de las autoridades religiosas, de sus discípulos, cómo fue visto Jesús en base a estos valores de honor y vergüenza. Casi siempre el honor situado hacia el género masculino, la vergüenza hacia el género femenino, ¿sí? Y que tienen que ver con situaciones relativas al poder, al estatus social, basado en el género, en la familia. Bueno, solamente los voy a mencionar. El segundo es la personalidad en el siglo I. Inicialmente yo había pensado que esta ponencia fuera titulada La comunitariedad de Jesús, o sea, cómo fue la mentalidad diádica de Jesús, o sea, la personalidad diádica que tenían todos sus
coetáneos. La personalidad diádica es lo diferente a la personalidad individualista. Sí. Es decir, en lugar del individualismo hoy tan fomentado en nuestro tiempo, lo que encontramos en el mundo mediterráneo del siglo I es una decidida orientación comunitaria. Es decir, la persona se percibía siempre a sí misma en referencia al grupo o grupos con los que esa persona se experimentaba profundamente entrelazada. Por eso se llama una orientación psicológica como diádica, por contrario a individual. Sí. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que los pueblos originarios tienen esta personalidad diádica o comunitaria. Sí. Y es lo que más los define. O sea, la cultura Rarámuri, por ejemplo, no hay una conciencia en las personas de una psicología individual en su relación con Dios, sino es completamente comunitaria. Es decir, nosotros descubrimos que el catolicismo Rarámuri tiene muchos más puntos de contacto de su cultura con el evangelio que del catolicismo del país o el nuestro de México, orientado más por valores de la sociedad, de la posverdad o industrializada. Sí. No hay tiempo para andar en esto, pero definitivamente el valor de la comunitariedad en los pueblos originarios es uno de los, nosotros nos resistimos a llamarle frutos, perdón, semillas del verbo, los llamamos frutos de sus historias, de sus memorias, de cómo ellos se conciben, de sus antiguos testamentos que cada cultura indígena la tiene y que son más referencia que el Antiguo Testamento nuestro, que hacen conexión con el Nuevo Testamento. Sí, algo de lo que mencionaba ahorita el padre Máximo. O sea, bueno, puede haber otros antiguos testamentos, no necesariamente el judío, que nos puedan llevar a una comprensión del evangelio. Quienes trabajamos en pueblos originarios creemos que sí. Y que la personalidad comunitaria o la comunitariedad de los pueblos originarios, como nos lo indica el Papa, son una buena noticia. Nosotros le llamamos al pueblo Rarámuri una antigua sociedad futura. Antigua porque su mentalidad comunitaria o su concepción como comunidad viene desde antiguo. Pero curiosamente eso es lo que nosotros proponemos en la pastoral de los pueblos originarios como el sentido de vida incluso de la iglesia, si es que quiere sobrevivir a la posmodernidad. Es decir, la persona del siglo I se percibía a sí misma como un todo distintivo establecido en relación con otros todos y situado en un medio social y natural determinado. Otra es la percepción de los bienes limitados, es decir, la conservación del propio estatus social. Nosotros hoy tenemos una cosmovisión desde el consumismo y desde la era postindustrial de abundancia. O sea, basta entrar a un supermercado para ver la cantidad de cosas que hay, que se pueden adquirir o que podemos entender que no necesitamos, depende cómo te ubiques ante el consumismo. Pero la sociedad que conoció Jesús tenía una percepción más bien de los bienes limitados. El que Jesús haya llamado a unos pescadores fue una tragedia en su entorno social, porque desestabilizó el sistema de consumo artesanal, las relaciones de familia. O sea, Jesús no podía haber sido un asesor del movimiento familiar cristiano por el hecho mismo del llamado que hizo y de la desestabilización que causó en sus entornos por su radicalidad en el seguimiento. Sí, bueno. Entonces, esto se puede entender desde esta percepción de los bienes limitados, y muchos textos solamente se pueden entender así, como por ejemplo la multiplicación de los panes, ¿sí? Donde evidentemente el mensaje se da en una sociedad que tiene conciencia de los bienes limitados, en un periodo de sequía como el que vivió Jesús, en un problema agrario tremendo que vivió Jesús y que lo sabemos por la antropología cultural. Y por eso se sitúa a Jesús hoy más como un artesano albañil que como un carpintero. Pero no le puedes quitar a la gente toda esta tradición de ver a Jesús como un carpintero, a pesar de que en Galilea no había árboles y que traer los árboles desde el Líbano, desde otras zonas boscosas era muy complicado. Pero nosotros nos quedamos ya con eso, ¿sí?
cuando era más, es más explicable desde la antropología cultural, por ejemplo, que Jesús pudiese haber trabajado como albañil o artesano, si se quiere suavizar la palabra, pues en las ciudades cercanas a Nazaret, en este caso las de la Decápolis. Bueno, solamente señalar la posibilidad que tenemos de acceder desde la antropología cultural a ubicar ese contexto social donde Jesús se desarrolló. Otra es el parentesco y el matrimonio, las fusiones familiares. ¿Sí? Porque parentesco y matrimonio constituyen series de normas sociales que pueden ser analizadas con una graduación muy específica del valor que tenía en la sociedad que Jesús vivió, el matrimonio, las relaciones entre madre e hijos, entre esposa y esposa. Obviamente la esposa definida desde la relación de sangre que con frecuencia seguía siendo una extraña en el hogar patriarcal. Sí, bueno, solamente indicar que solamente entendiendo las relaciones de parentesco podemos entender qué significan los huérfanos, qué significan las situaciones anómalas de viudas o de divorciadas. Sí, en fin. Y llegamos a otra de las categorías de la antropología como la relación de puro e impuro, la comprensión de las reglas de pureza que solamente voy a mencionar. Y el grupo del contexto propone los escenarios de lectura necesarios cuando uno lee los evangelios. Es decir, los estudios históricos tradicionales proporcionan una información básica, pero el recurso a la antropología cultural no es para volver a relatar los acontecimientos históricos, ni suministra información lingüística, ni explicación de alusiones literarias, ni rastrea el origen de los conceptos culturales a los que los textos aluden con frecuencia. Tampoco se hace crítica literaria que trata de describir la estructura de la trama, ni elementos de lógica narrativa, ni los distintos rasgos retóricos, ni siquiera las formas literarias contenidas en los relatos evangélicos, sino lo que quiere hacer la antropología cultural es proporcionar lo que no hacen estas aproximaciones más tradicionales, o sea, penetrar en el sistema social en el que está subsumido el lenguaje del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que sea cual sea el estrato de la tradición sinóptica que haya que considerar, o sea cual sea la persona en la que uno quiera centrarse, la persona de Jesús, sus oyentes, los recopiladores de la tradición, los propios escritores evangélicos, lo cierto es que todos ellos participaban del sistema social del mundo agrario mediterráneo, todos vivían en una cultura en la que predominaba el esquema honor-vergüenza, todos daban por supuesta la personalidad diádica o la comunitariedad en la percepción de la persona. Todos entendían lo que eran patronos, intermediarios, clientes, producción artesanal, relaciones comerciales entre los ranchitos o los pueblos. Todos conocían la conducta propia de quién era élite y no era élite. Entonces, los escenarios de lectura en los que enmarca Bruce Malina y el grupo del contexto su análisis se deducen de los estudios sobre antropología mediterránea. Y estos escenarios tratan de informar al lector sobre el sistema social que los autores de los escritos neotestamentarios compartían con sus destinatarios y que no siempre, obviamente, resultan familiares a los lectores modernos. Menciona algunos de estos escenarios de lectura. Por ejemplo, información social de las personas, los estereotipos, las relaciones de amor y odio, el ayuno, el campo, la sociedad preindustrial, las comidas, los demonios, las relaciones de desafío y respuesta que santos se dan, las deudas, los diezmos, el divorcio, la economía familiar, la edad, los padres, el pan, la oración, el parentesco, los pañales. O sea, uno lee que Jesús lo envolvieron en pañales y uno piensa en el clean bebé o piensa en esas cosas, cuando era otra cosa, los pañales, era una manera de dejar a los niños para que mantuvieran la columna rectal recta todo el primer año de vida. Era una tortura ser un bebé judío y Jesús lo vivió, al menos si creemos que la Virgen lo envolvió en pañales, que no era tanto la retención de las evacuaciones del menor, sino el mantenerlo con la columna rígida, sí, para evitar malformaciones y el niño pudiera caminar. Bueno,
Terminamos con la conclusión teológica. Cuando leamos o escuchemos en las celebraciones litúrgicas a los autores del Nuevo Testamento y a la gente que presente sus textos, se ha de considerar su contexto y muy particular sus intereses bajo estas líneas que hemos mencionado. Hoy, en el mundo hegemónico occidental, las personas son individualistas, con una conciencia del carácter ilimitado de los bienes. Se piensa que todo, si hay dinero, se puede obtener. Son competitivos y autónomos en las estrategias matrimoniales. Sus reglas de pureza se centran pragmáticamente en las relaciones individuales y en el éxito individual, ¿sí? El cristianismo en sus orígenes es un movimiento mediterráneo del Próximo Oriente, y si su contenido tuviese sentido inmediato en las formas culturales de nuestra sociedad occidental, sería desconocer su circunstancialidad, es decir, documentos del mundo mediterráneo del siglo I. El problema teológico al que ha tenido que hacer frente el cristianismo durante 2 milenios es cómo dar a conocer la buena noticia de Jesús en un mundo lleno de multiformes modelos culturales. Bueno, según la fe cristiana tradicional, Jesús de Nazaret, si el Mesías de Dios, es el ejemplo histórico concreto de la unión de lo divino y lo humano. Esta unión histórica se llama encarnación y tiene que tomar en cuenta el tiempo, el espacio dentro de un conjunto particular de normas y presupuestos culturales. Es decir, el problema de un fundamentalismo interesado solo en lo que dice la Biblia y no en lo que significa desde el punto de vista del contexto social en el que surgió es que niega la encarnación, niega la humanidad de Jesús. O sea, Dios hombre implícitamente niega que Jesús fuese como nosotros en todo menos en el pecado. La antropología cultural nos ayuda a comprender lo que significa ser como nosotros desde el punto de vista de nuestra naturaleza cultural. Es decir, Dios en todo como nosotros, pero en su cultura, o Jesús de Nazaret en todo como nosotros, pero en su propia cultura. Y eso es a lo que nos ayuda, pues, la antropología cultural. Y la teología tiene que emprender esta tarea de articular los símbolos originales del primitivo movimiento cristiano anclados en la cultura que les dio origen. Obviamente recurriendo al lenguaje y a los modelos más claros que puede encontrar en las culturas hoy para que el evangelio pueda ser expresado, entendido y vivido. Bueno, aquí. Agradecemos a Héctor, que siempre nos hace voltear la mirada a nuestro pueblo y encontrar en nuestro pueblo también el mensaje revelado.